Jesucristo, Señor, te damos gracias porque nos permitiste levantar un día más. Gracias porque tenemos un lugar donde vivir. Gracias porque nos provees de alimento. Gracias porque nos das un empleo. Gracias, Señor, porque tenemos a las personas que amamos. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos solos, podemos confiar en que tú eres nuestro refugio y nos llevas y nos diriges a la plenitud de tu conocimiento, al entendimiento de tu paz. Señor, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos que abras nuestro entendimiento. Queremos conocerte más, queremos vivir para ti, queremos caminar haciendo tu voluntad. Déjanos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, anota en nuestros corazones lo que desees que nosotros sepamos. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 14. Vamos a tratar el tema de si es bíblico declarar y decretar. Si la Biblia nos da referencia alguna, si el cristiano o el creyente tiene verdaderamente el poder de hacer con su boca que sucedan cosas. Si la Biblia verdaderamente nos da ese derecho o es un derecho exclusivo de el Dios soberano. Vamos a Primera de Juan 5:14 únicamente para establecer el pensamiento doctrinal que las Escrituras establece sobre el tema. Vamos a ir esclareciendo, vamos definiendo las dos palabras y vamos a entrar directamente a esclarecer los pasajes que han sido controversiales y que han sido mal interpretados para que las gentes puedan pensar o creer que el creyente tiene esa capacidad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El apóstol Juan está diciendo que la confianza que el creyente, que la persona que abrazó la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo tiene, es en Él, no en nosotros mismos, no en lo que nosotros tengamos o podamos decir, sino únicamente y exclusivamente la confianza en su totalidad es depositada en Él, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué quise, antes de nuestro estudio, por qué quise introducir o quise meter este texto? Porque el apóstol Pedro nos está diciendo que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, a lo largo de nuestro estudio vamos a ir aclarando pasajes. Y alguna persona nos podría decir: bueno, es que tú la estás interpretando así y yo la interpreto así. O el predicador que está hablando la interpreta de esta forma. Pero la Biblia es clara y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede interpretar la Escritura a su forma, a su modo. No hay un Dios a mí me dice. Ya vimos, cuando estudiamos las 5 solas, vimos que sola Escritura, para nosotros como creyentes, únicamente nuestra fe está depositada en lo que la Escritura dice. ¿Cómo lo va diciendo? Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, para que nadie venga con una nueva revelación. Tomando estos textos en base, vamos a entender que nadie, absolutamente nadie, puede tomar un texto de la Biblia, extraerlo e interpretarlo a su forma.
Tiene que estudiar el contexto para ver verdaderamente qué es lo que está diciendo ese texto, qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere decir en esa parte de las Escrituras. ¿Está bien? El yo declarar, el yo decreto, la confianza se centra en lo que el ser humano puede decir y deja automáticamente a un lado la voluntad plena de Dios. En esta doctrina, que no es nueva y lo vamos a ver, se centra totalmente en lo que el hombre desea y está dejando automáticamente la voluntad de Dios. Recordemos que en la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. No está diciendo, venga a nosotros tu reino. Yo decreto que. No, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios está muy por encima de lo que el creyente puede decir. Y lo vamos a aclarar textualmente. Primero tenemos que aclarar y definir las palabras. Declarar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es exponer o dar a conocer o explicar, declarar. Y si vamos rápidamente a Marcos 4:34, en el texto el evangelista dice, y sin palabras no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, es decir, les explicaba, les daba a conocer todo, les enseñaba todo. Viene de la palabra del original griego koiné epilón, que significa explicar claramente. Eso también lo podemos ver en Hechos 28:23, donde dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Es decir, le exponía acerca del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Cuando Pablo declaraba, cuando la Escritura está diciendo que Pablo declaraba, no está diciendo que Pablo declaraba deseos personales, como actualmente se conoce al decir yo declaro que hoy me va a ir bien, yo declaro que ese carro es mío, yo declaro, no. Cuando la Escritura está diciendo de declarar, en los textos está diciendo que estaba exponiendo las Escrituras, estaba explicando, estaba evangelizando, estaba enseñando, estaba aclarando. Textualmente, gramaticalmente, contextualmente, cuando doctrinalmente hoy dicen yo declaro que me va a pasar esto, yo declaro que voy a tener un buen empleo, yo declaro, está mal, es algo erróneo gramaticalmente hablando. Vamos a darnos cuenta que eso de declarar y de decretar es metafísica, es ocultismo, es gnosticismo, es brujería. Y lo vamos a ver desde cuándo se introdujo a la iglesia. Vamos a ver decretar. Primero tenemos que entender que las Escrituras, cuando hablan de decretar, hablan a forma de un edicto, como lo hace un rey soberano sobre un pueblo, como lo haría en la actualidad el presidente, cuando a una nación les manda un decreto presidencial, cuando un rey hace un decreto. Eso lo podemos ver en Daniel 2:9, lo podemos ver en Daniel 6:9 y en Esdras 5:9. Daniel 2:9 dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia, viene de la palabra en hebreo dak, que es edicto. En Daniel 6:9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto, del original hebreo kabat, que da la misma resolución, da la misma definición. Y Esdras 5:9 dice, entonces preguntamos a los ancianos, diciendo así, ¿quién os dio orden? Del original hebreo tem, que es decreto,
orden, sentencia, como lo haría un presidente. En el sentido bíblico, al dar órdenes Dios a su pueblo, después de establecer estatutos o leyes, Él está decretando. Cuando Dios nos dio las leyes, Dios decretó leyes. Cuando Dios establece órdenes, Dios decretó órdenes. Números 9:14 dice: y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, a sus estatutos, a sus decretos, a sus ordenanzas, como un rey o príncipe para establecer una determinada conducta a sus súbditos, la podemos ver en Esdras 6:9. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden. El rey dio orden, dio un decreto, dio una ley, dio algo que un rey soberanamente está estableciendo, algo que él quiere que se haga, no algo que está exponiendo como juicio, sino es algo que él quiere que se haga. Un rey está estableciendo un decreto. Daniel 6:15 dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Ningún edicto, ningún decreto, ninguna orden que el rey establezca puede ser anulada, puede ser abrogada. Nada que un rey diga, nada absolutamente se puede anular. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Es lo mismo con Dios. Una orden que Dios ya dio, una ley que Él ya estableció, no puede ser anulada. Si lo pasamos a términos humanos, estaríamos corrompiendo totalmente la orden o el establecimiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ya pasaría Dios a ser nuestro siervo y nosotros los soberanos. Y no es así. En el momento que nosotros estamos decretando, nosotros estamos pasando por encima completamente la voluntad plena de Dios. Al decir yo decreto, estamos diciendo yo ordeno a Dios. Al decir yo decreto, estamos diciendo yo establezco. Por encima de lo que Dios diga, yo estoy estableciendo esto. Estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, vamos a Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí la palabra ordenanzas viene del original griego koine dogma, que significa edicto, acta o decreto. Ahora, si nos vamos a Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando de en medio y clavándola en una cruz. Entonces, todos los pasajes nos lleva a que un decreto es algo establecido, algo que se establece, algo que alguien puede decir, pero que esa persona que lo dice, nadie está por encima de ella. Y de nosotros no podemos decir que nadie está encima de nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir que somos la máxima autoridad. ¿Alguno aquí podría decir eso? Que es la máxima autoridad sobre todo lo que se gobierna. No, ¿verdad? El único que está encima de todo y sobre todas las cosas es Dios. El único
que verdaderamente tiene, puede, quiere y tiene la capacidad de establecer un decreto. Algo, una ordenanza que nadie pueda abrogar. Nosotros no tenemos esa capacidad. Esa capacidad le corresponde por ley natural al Dios eterno. Ahora, ya que hemos establecido una definición, ya definimos decretar y declarar, en conclusión a nuestra definición únicamente, declarar según las Escrituras y según el diccionario, según la Real Academia de la Lengua Española, declarar es exponer. Y según las Escrituras, decretar es algo que Dios establece o un rey establece. Tenemos que entender que es incorrecto hacer declaraciones o decretos por varias razones. Primero, porque el único legislador máximo supremo es Dios, no nosotros. El decreto que Dios ha establecido ya está en las Escrituras. Lo que tenemos que declarar o exponer también ya está en las Escrituras. Declarar, si nosotros declararíamos algo, sería expondríamos las Escrituras. Es decir, toda declaración es exponer o explicar lo que la Biblia enseña. Y todo decreto, a modo bíblico, es lo que Dios ya estableció en su totalidad y que nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad, ni siquiera de pensarlo, de estar por encima de Dios. Entonces, ¿qué pasajes usaron las personas para introducir esa doctrina? Porque muchas personas usan pasajes de la Biblia donde dice, pero es que ahí está en la Biblia. Vamos a revisar los pasajes que estas personas usaron para decir que decretar o declarar es bíblico. Obvio, por eso hicimos y usamos el pasaje donde la Escritura no es de interpretación privada. Y vamos a ver, estudiándolo seriamente, que estas personas lo que hicieron, extrajeron el texto de su contexto. Antes de ya introducirnos a la Biblia, de ya estudiarlo, nosotros queremos aclarar que con todo respeto y todo amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo este tipo de estudios. Nosotros queremos vivir un cristianismo a la luz de las Escrituras. Si alguien escucha esta grabación, no es con el fin de insultar o agredir a una persona doctrinalmente. Lo que nosotros estamos haciendo es que queremos vivir como dice la palabra. No queremos ofender a Dios, no queremos blasfemar a Dios, no queremos insultar a los demás hermanos. Ahora, hay personas que así se les enseñó. Yo no dudaré nunca de que Dios los haya llamado a santidad y que sean personas que amen a Dios. Yo no soy el juez, yo no soy quien va a decir si lo aman o no lo aman. A lo mejor estas personas fueron enseñadas mal, crecieron doctrinalmente mal y así se les enseñó. Si ellos tienen humildad y tienen amor por Dios en las Escrituras y ellos ven este estudio y lo revisan con seriedad, pueden enderezar su camino doctrinal. Ahora, hay otras personas, otro tipo de personas que saben que están mal, que saben de su error y enseñan ese error con el fin de manipular
Porque vamos a ver más adelante que sí puedes manipular cosas, pero no vienen de parte de Dios. Si tú verdaderamente quieres agradar a Dios, si nosotros verdaderamente queremos estar conforme a las Escrituras, porque una cosa es decir y otra cosa es vivir. Y nosotros tenemos que pensar en cada momento y en cada cosa que Dios no puede ser burlado. El hombre quizás puede ser engañado. Del hombre quizás te reirás. De Dios, no. Nadie, absolutamente nadie se va a burlar de Dios. Entonces, las personas que conocen verdaderamente que esto está mal y lo enseñan y lo siguen haciendo, esperemos que Dios en su gracia soberana tenga misericordia de estas personas. Y las personas que doctrinalmente crecieron mal y que quieren abrazar la sana doctrina, recapaciten en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vuelvan y enderecen su camino. Porque esta es una doctrina verdaderamente mala, dañina para el ser humano, porque exalta en su totalidad al hombre y deja a un lado a Dios, en su totalidad. Vamos a ver, ahorita que aclaremos los textos y entremos a ver a las personas que introdujeron esa doctrina, ustedes se van a sorprender del tipo de personas que eran. Y estamos hablando que en la actualidad personas que practican esta doctrina son personas que tienen iglesias de miles de personas. Personas que pastores que buscan ganancia deshonesta, y perdón por usar la palabra pastores, porque no debería de haber usado esa palabra, sino hombres que buscan ganancia deshonesta con el evangelio, admiran a estas personas con iglesias de multitudes, las cuales combinaron la sana doctrina, el evangelio, las escrituras, con la metafísica, con el ocultismo. Ellos lo han declarado en sus libros y ahorita se los voy a enseñar. Ahora, vamos a aclarar estos textos. Va a ser algo muy fácil, no es nueva revelación, es cuestión de leer únicamente. Si leemos correctamente, no vamos a ser confundidos. Pero, desgraciadamente, el cristiano no está en la actualidad enseñado a que tiene que leer sanamente. Actualmente es como el librito mágico. Abres tu Biblia y de Don Mari Pingüe, cúcara, mácara, títere fue, y donde le toque, ahí Dios te habló. No, Dios ya se reveló en las Escrituras, en su totalidad. Cuando nosotros aterricemos eso en nuestra mente, nuestro concepto de Dios va a cambiar y nuestra plenitud en Cristo va a empezar a crecer. Vamos a empezar a conocer verdaderamente la grandeza de sus promesas. Ok, vamos a aclarar los textos. Primero vamos a ir a 2 de Corintios. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la peor iglesia, 2 de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Oigan lo que dice: creí, por lo cual hablé. Y muchos agarran eso y dicen: ahí dice, en el texto está diciendo creí, por lo cual hablé. Entonces te dicen, si tú crees y hablas, va a suceder. Y suena lógico para alguien que no se atreve a leer el contexto bíblico. Entonces, nosotros, para aclararlo fácilmente, nos vamos a ir desde el verso 11 hasta el verso 15. Primero, esta herejía, este texto sacado de contexto, está en 2 de Corintios 4:13. Y ellos agarran la parte cuando dice creí, por lo cual hablé.
Pero nosotros vamos a ver qué dice verdaderamente el texto. Primeramente tenemos que aclarar que aquí el apóstol está citando el Salmo 116, verso 10. Y dice el salmista: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ahora, si checamos el contexto del Salmo, en el verso 11 está diciendo: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de mi salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora, vamos al contexto de la carta a Corintios. Dice, voy a leer desde el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, vuelvo a aclarar, está citando el Salmo 116, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es de enseñar el Evangelio, de que creyó el Evangelio, por lo cual lo está hablando. Y por eso nos remontamos al Salmo 116, porque el salmista está diciendo lo mismo. La copa de su salvación rogó a Jehová. No está diciendo que creamos algo y que lo digamos si va a suceder. Aclarando ese texto, vámonos rápidamente a Proverbios 18. ¿Cómo les gusta? Es de sus favoritos. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y ¿cómo lo agarran? La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Les encanta citar este texto. Primero vamos a aclarar el verso 20. Y lo vamos a aclarar con Proverbios 13:2. Aquí lo que está diciendo es que un hombre de buenas palabras prosperará y un hombre de malas palabras provocará ira contra sí mismo. Es lo que está diciendo este texto. Proverbios 13:2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los perversos hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahora vamos a aclarar el verso 21 con Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. La Escritura habla
que el órgano más fuerte que tiene el ser humano es la lengua. Cuando está diciendo que la lengua tiene el poder de dar vida y el poder de dar muerte, voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo en este momento yo les empiezo a hablar de una persona, su concepto de esa persona va a cambiar. Estoy dando muerte a esa persona con mis labios. Los famosos y muy conocidos chismosos y murmuradores, ¿han oído hablar de ellos? Es de lo que está hablando la Escritura, de un poder que tiene la lengua, una calamidad. No está hablando, no está haciendo referencia a que lo que yo diga por arte de magia va a suceder. Lo que yo declare, no está hablando de eso. Está hablando que seamos prudentes con lo que decimos, pues nos puede acarrear a nosotros mismos problemas. Por eso es que tiene el poder de dar vida y tiene poder de dar muerte. ¿Está bien? Ok. Este también les encanta. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque es cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y todos usan ese texto. Es que tú le tienes que hablar al monte, háblale a tu problema, decláralo. No, primero vamos a aclarar que cuando está diciendo lo del monte es un hebraísmo, es una forma que tenían los judíos rabinos de hablar. Un maestro judío, un rabino judío, que era considerado por muy sabio, él era capaz y tenía la capacidad de, con su sabiduría, quitar un problema, y al problema le llamaban montaña. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo esto. En el contexto, los discípulos de Jesús trataron de expulsar un demonio de una persona y fracasaron por su poca fe y confianza en Dios. Ahora, la verdadera fe envuelve sumisión en la soberana voluntad de Dios. No tenemos que tener fe en nosotros, sino la fe en quién la tenemos que tener. En Dios. Primera de Juan 5:14, nuestro texto base, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí Jesús, en el texto que estamos aclarando, Jesús habla de una fe que confía en Dios en medio de una tarea que Él nos ha encomendado y que está de acuerdo a su voluntad, no a nuestros deseos. Recordemos Juan 15:7, y si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y lo seré hecho. Pero no está hablando a lo que tú quieras o lo que desees, sino está hablando a conforme a la voluntad plena de Dios. Ok, vamos a otro texto. Romanos 4:16. Este también es muy usado más con las personas que se autoproclaman como apóstoles o como profetas, los famosos profetas decretadores. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Han escuchado que una persona, un predicador o un ministro, les dice: es que tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen?
Decláralas, llámalas. Sí, sí les ha tocado ese tipo. Bueno. Aquí tenemos, es muy claro, tan solo no tenemos que leer todo el contexto. Si leemos desde el verso 16 al 17, nos estamos dando cuenta que ¿quién es quien llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. Aquí Pablo habla sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios dice se hace cuando Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace que sean. Está muy fácil ese texto. ¿Sí? Les gusta mucho este. Elías, nuestro profeta Elías. Vamos a Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y todos dicen: no, es que la palabra de Elías tenía poder, por eso tú declara, porque eres un profeta ungido del Altísimo y tu palabra tiene poder. Bueno, para empezar, cuando Elías está diciendo en cuya presencia estoy, era una expresión hebrea de revelación de Dios. Ahora vamos a ver si es cierto que Elías tenía este poder único en su palabra. Si ustedes leen todo el capítulo 17 y llegan hasta el 18, ustedes se van a encontrar alrededor palabra en las escrituras, cómo era Jehová quien le decía, y Jehová dijo, y Jehová le dijo, y Jehová. Ahora vamos a aclararlo con el capítulo 18, en el verso 1, donde la escritura dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es decir, Jehová le está diciendo a Elías que vaya, ¿y quién va a hacer llover? Jehová, Dios, el eterno Dios, no la palabra que pronunciara Elías. Para aclarar esto, que está muy, muy sencillo a simple vista, vamos a Santiago 5:17. Ok, Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró. A ver, ¿cómo sería si lo leo? Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y decretó fervientemente para que... Oró. Porque quien hace que sucedan las cosas es Dios, el eterno soberano, no nuestra boca. ¿Ok? Dios escucha las oraciones que están conforme a su voluntad. Toda la escritura habla de que Él es soberano y el único con la autoridad de decretar. Así que no importa cuánto declaremos o cuánto decretemos o cuánto confesemos positivamente, Dios va a hacer su voluntad y no la nuestra. Nosotros no le damos órdenes a Dios. ¿Ok? Vamos a observar otro texto. Quiero dejarlo muy claro para que no tengan ningún problema y nadie diga: no, pero es que en este texto dice. No, vamos a aclarar todo. No vamos a dejar huella alguna que pueda ensombrecer nuestro estudio a forma de que alguien pueda decir lo contrario a lo que dice la Escritura. Ok. Este es de sus favoritos. Yo diría que este es el número 1. Este se lleva el rating. La higuera. Oh, cómo les encanta la higuera. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todos dicen, ahí está. Lo que tú digas será hecho. Pero por eso leímos el verso 22, donde dice, tened fe en Dios. Pero nosotros no nos vamos a conformar con eso. Porque acabando el verso donde dice, lo que diga le será hecho, adelantito sigue otro verso, el cual ninguno de estos predicadores cita, donde dice, en el verso 24, por tanto, es decir, le está diciendo el Señor, en resumen, os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Ahora voy a leer todo el texto completo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creo que lo recibirás y os vendrá. Lo que está diciendo aquí Dios es que tenemos que creer en Dios, en su poder ilimitado. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Por eso el Señor dice, tener fe en Dios. No tener fe en tus palabras, tener fe en Dios, tener confianza en Dios. Ahora, entonces, ¿de dónde surgió el yo declaro? Si la Biblia no lo enseña, la Biblia no enseña que nosotros tengamos esa capacidad. Así que nos tenemos que remontar, vamos a agarrar la máquina del tiempo y nos vamos a remontar a 1688, a un científico sueco llamado Emanuel Swedenborg. Este hombre fue ideógrafo, fisiólogo, astrónomo, fabricó él mismo sus propios lentes, su telescopio, su microscopio, fue relojero, lingüista, hablaba 15 lenguas, fue biógrafo, poeta, editor, psicólogo, filósofo, matemático, geólogo, metalúrgico, botánico, químico, físico, ingeniero en aeronáutica, dibujante, músico, ingeniero de minas, tesorero, cosmólogo y teólogo. Era una persona que tenía un coeficiente, digamos que algo agradable. Nuestro buen Swedenborg cuenta la historia que a este hombre le gustaba viajar y llevaba un tipo de diario donde apuntaba lo que le sucedía. Y en su diario, fíjense lo que anotó. Un desconocido que silenciosamente le había seguido por las calles de Londres y cuyo aspecto nada sabemos, apareció de pronto en su cuarto. Se sentaron a la mesa y tomaron el té. Le dijo que era el Señor. Le encomendó la tarea de reducir la labor de la iglesia, la interpretación de las escrituras y, facultado con la posibilidad de visitar el cielo y el infierno, revelar a la humanidad los secretos de la vida después de la muerte. El resto de su vida lo dedicó a según esta mención. Este hombre dice que tomó el té con el Señor Jesucristo. ¿Cómo ven? Este hombre que introdujo esta doctrina, le di sus títulos para que ustedes trajeran a consideración que era un hombre que conocía la metafísica, que un hombre que conocía el ocultismo, que era un hombre que conocía todas las ciencias prácticamente,
Este hombre dice que por revelación tomó el té con el Señor Jesucristo, que una tarde tomó el té y que le dijo que tenía que reinterpretar las Escrituras y que le dio la capacidad de ir al cielo y de ir al infierno. Este hombre también dice que tomaba el té con el apóstol Pablo y con Moisés. Yo no creo que el apóstol Pablo sería de tecito, de tomarse el té en la tarde. El apóstol Pablo se me hace más bien de un café bien cargado para sentarse a estudiar las Escrituras. Pero, bueno, esto es lo que este hombre dice. Así que este hombre fue quien inició o dio propulsión a algo que se llamó el nuevo pensamiento. Tengan muy claro ese concepto. Es una filosofía que proclama la necesidad de una experiencia directa con el Creador sin necesidad de intermediarios. Así que rompe completamente el Evangelio, porque la Escritura dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y esta doctrina del nuevo pensamiento asegura eso, que el hombre tiene la capacidad de ir a Dios sin ningún intermediario. El mensaje central del nuevo pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias, a su visión del mundo. Por ese motivo, el nuevo pensamiento pone en gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones lingüísticos. El nuevo pensamiento también tiene y se le encuentra algunos paralelismos con el monoísmo hindú. Entonces, cuando se empezó a introducir con este hombre que dijo que tomó el té con el Señor y reinterpretó las Escrituras, introdujo toda esa gama de cosas científicas a las Escrituras, de metafísica. Phineas Parkins Kiwi. Este hombre fue un maestro espiritual americano. Este hombre se considera como líder del nuevo pensamiento. Ambos negaban con sus enseñanzas el Evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad. Según ellos, todo nuestro mundo era una extensión de la mente. La Biblia, las Escrituras no enseñan eso. La metafísica, el ocultismo, el gnosticismo, sí enseña eso. Ahora, ya que nos remontamos hasta esa época, vamos a ver con claridad qué pasó, qué le dio tanto auge a esta forma de doctrina, por decirlo de esta manera sutil. Algunos de ustedes han oído hablar de Joel Osteen. Es muy conocido por libros como Tu Mejor Vida Ahora, y hay un libro que escribió, ¿cómo creen que se llama? Yo declaro. Así es. Este libro está compuesto por 31 capítulos, donde cada uno es el desarrollo de una de las 31 promesas que el autor invita al lector a declarar sobre su vida para que así pueda cumplir sus sueños y tener éxito. En resumen, este hombre extrae partes de textos de la Biblia y dice que lo que tú digas puede ser. Él les trae, por ejemplo, cuando la Escritura dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, el Salmo 2, que es un salmo completamente mesiánico. No sé a quién se le puede ocurrir atribuírselo. Es una blasfemia decir que un salmo de esos puede ser para una persona. Es un salmo que habla completamente del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre extrae de estos textos, o plasma esta doctrina anteriormente ya enseñada. Para aclarar que el origen de la declaración
viene de la doctrina del nuevo pensamiento. ¿Está bien? La Biblia es bastante clara de prohibir, añadir o quitar palabras a las Escrituras. Es clara. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiráis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Apocalipsis 22:19. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Que una persona se pare a un púlpito y diga lo que su reverenda gana se le dé, extrayendo de las Escrituras, eso es una verdadera blasfemia. Verdaderamente se está metiendo en problemas con Dios. Este tipo de personas dice, es que a mí Dios me reveló. No, perdóname. Dios ya se reveló en las Escrituras. Nosotros lo que tenemos que hacer es exponer lo que verdaderamente dice. No venir y dar falsas interpretaciones con el fin de manipular a las personas. Nosotros tenemos que enseñar únicamente lo que dice la Escritura. El problema está que el pueblo no le gusta leer. Es una realidad. Es muy fácil que una persona se pare y engañe. Por lo regular estas personas son muy carismáticas y tienen una retórica muy impresionante. Y te lo dicen con tal afirmación, con tal dureza, sin dudar alguna. Es más, se puede parar una persona y te puede decir que Moisés subió al arca de Noé y te lo va a decir con tal seguridad, sin quitarle uno o sumarle dos, que hay personas que lo van a creer y te van a decir, sí es cierto, Moisés subió con Noé. Pero no, nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Ya vimos de dónde viene esto del nuevo pensamiento, qué tipo de personas eran, qué dijeron. Que un hombre te diga que se toma el té con el Señor Jesucristo, ya es bastante raro, es una blasfemia. Igual como una persona que se para y dice, es que Dios a mí me revela. No, Dios ya se reveló en las Escrituras. Te estás metiendo con Dios. Dios no puede ser burlado. Al hombre lo podrás engañar, pero a Dios. La ira de un Dios vivo sobre un ser humano, ni pensarla, ni deseársela a alguien. Es por eso que este tema lo estamos tratando con las Escrituras solamente, para que las personas que quieran en verdad abrazar la fe conforme a las Escrituras, a la luz de la santa palabra de Dios, recapaciten su camino y en el amor de nuestro Señor Jesucristo se enderecen. Ahora miren, ¿algunos de ustedes han oído hablar de Paul Yoggi-Cho? Este hombre es pastor de la iglesia más grande del mundo. Está localizada en Corea del Sur y es conocida como Cho Full Gospel Youth Church. Actualmente afirman contar con más de 1 millón de miembros. Este hombre pertenecía antes al budaísmo. Oigan bien, según dice, fue llamado a predicar el evangelio. ¿Por quién creen? Por el mismo Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo creen que se le apareció a este? No. ¿Cómo creen? Se le apareció vestido de bombero. ¿Es en serio?
Este hombre es muy famoso porque escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Oigan bien lo que enseña en su libro. Esto dice, está escrito en su libro. Usted crea la presencia de Jesús con su boca. Él está, oigan bien esta blasfemia, Él está limitado por tus labios y por sus palabras. Recuerda que Cristo depende de usted y de sus palabras. Estamos hablando de la iglesia más grande del mundo, con más de 1 millón de feligreses, con un hombre que dice que el Señor Jesucristo se le apareció vestido de bombero. Es una blasfemia lo que estos hombres dicen, y son las iglesias más grandes. Miren la resolución del libro. Este hombre, en el libro de la Cuarta Dimensión, dice que la primera dimensión, la línea, está contenida en la segunda dimensión, el plano o la superficie. Y la segunda dimensión está contenida y controlada por la tercera dimensión, el volumen o espacio. Quien crea, contiene y controla la tercera dimensión, el volumen o el espacio, es decir, el mundo cúbico. Y él dice, usted tiene la respuesta cuando abre la Biblia y lee Génesis 1:2. Pero si examina el lenguaje original de la Biblia, está diciendo este hombre en su libro, ese versículo quiere decir que el Espíritu de Dios estaba incubado sobre las aguas, empollado sobre las aguas. Este mundo caótico pertenece a la tercera dimensión, pero el Espíritu Santo, que está mostrado aquí como incubado sobre la tercera dimensión, pertenece a la cuarta dimensión. Del mismo modo, el reino espiritual de la fe pertenece a la cuarta dimensión. Esto lo pueden encontrar en la página 33 de su libro La Cuarta Dimensión, de Editorial Vida. Es la iglesia más grande del mundo. Yo conozco a pastores herejes que admiran a este hombre por su iglesia grande. Es caóticamente triste ver cómo se tuerce la verdad del evangelio y las personas ven volumen y comodidad y piensan que es de parte de Dios. Piensan que una iglesia de 3,000, 2,000, 10,000, 15,000 es, como es grande y las personas tan cómodas, creen que es de parte de Dios, aunque no les prediquen la palabra. Su doctrina de este hombre es completamente descompuesta. Chao, este hombre afirma que esta verdad le fue revelada por el Espíritu Santo. Bueno, si dijo que se le apareció de bombero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos pensar? El concepto del pensamiento cuatridimensional de Chow no es algo ajeno al ocultismo. En su libro La Cuarta Dimensión, Chow hace manifiestas su separación del cristianismo. Él le llama cristianismo histórico, cristianismo bíblico. Él hace manifiesta su separación de la plena revelación escritural. Y también hace manifiesta su relación al mundo de lo oculto. Él dice, visualice una meta definida o una idea específica en su mente. Él dice, tenga un deseo ardiente por su objetivo. Ore hasta que reciba la garantía o la seguridad de parte de Dios de que lo que usted desea ya es suyo. Hable o confiese para que exista el resultado final. Metafísica. Según
estas ideas, usted tiene la capacidad de crear realidades tangibles en la tercera dimensión por medio de una visualización en la cuarta dimensión. Él afirma esto, eso está escrito en su libro. Por medio de la visualización y de los sueños, usted puede incubar su fruto y fraguar los resultados tal como una gallina se sienta en sus huevos e incuba hasta empollar su cría. Eso también lo encuentran en el libro. Ahora, vámonos directo a la metafísica cristiana. ¿Quién empezó con la metafísica cristiana? Vamos a hablar de Connie Méndez. Ella dijo esto: la salvación ya no viene por la sangre de Jesús. Es metafísica cristiana. Toda esta línea, todas estas personas, el nuevo pensamiento, la revelación de Chao y la metafísica cristiana se enfocan en el poder de la boca, en el poder de declarar. Ella dice que la salvación ya no viene por la sangre de Jesús. Su doctrina tiene el carácter gnóstico de autosalvación por un conocimiento superior y reservado. Ella dice que ningún Dios te salva, que cada uno se salva descubriendo al gran yo soy que hay en él. En sencillas palabras, según Connie Méndez, Dios es parte de mí, yo soy parte de Dios, y finalmente ella dice que cada quien es Dios. Rechaza el concepto de Dios personal y la divinidad de Cristo con un claro pensamiento, panteísmo de decir que todo, absolutamente todo, es Dios. Bueno, ¿cómo ven? A uno se toma el té con el Señor Jesucristo, al otro se le aparece como bombero, otro dice que la salvación ya no viene por Dios, y todos estos practican y son propulsores y son las personas que introdujeron a la doctrina bíblica, por decirlo así, al cristianismo, esta doctrina de declarar, de decretar, lo cual es antibíblico. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que no nos dejemos engañar. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, el apóstol Pablo nos está advirtiendo este tipo de personas que van a salir con cosas alejadas completamente de las Escrituras. Algunos les llaman revelación. El decir que una persona tiene una revelación personal es blasfemia. Total blasfemia a las Escrituras, a Dios. Nosotros por eso ya enseñamos en las 5 solas lo que verdaderamente está en las Escrituras. No lo que yo pienso, lo que verdaderamente contiene. Es por ello el hecho de estudiar con seriedad y enseñar con seriedad las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Triste, pero cierto. Así que todo esta gama de la teología de la prosperidad, del yo declaro, es una completa blasfemia contra Dios, contra su palabra, contra su deidad, contra su pureza, contra su soberanía, contra su gobierno soberano. Al nosotros decir yo declaro, la fe y la confianza está en el hombre y no está puesta en Dios, sino en lo que uno mismo dice o en la acción de declarar cosas, en los deseos personales. Y la voluntad del hombre, del verdadero feligrés, del verdadero creyente, del cristiano, ya no desea hacer su voluntad, sino la voluntad de nuestro eterno Dios y Señor Jesucristo. Gloria a Él para siempre. El declarar es despreciarlo, es un síntoma de orgullo, de soberbia. O sea, el decir yo declaro, yo decreto, ¿quién eres tú para decretar? ¿Quién eres tú para declarar? Solamente Dios. Él es el soberano Dios y Señor. Nosotros no necesitamos declarar cosas porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Tener fe en el único y verdadero Dios, no necesitamos declarar cosas para que se cumplan, sino vivir conforme a su verdad cada día más nos va a hacer confiar plenamente en Él. El cristianismo nunca prometió que viviríamos una vida fácil o millonaria aquí en la tierra, porque la mayoría que declara prosperidad, declara dinero, su mirada está puesta en el dinero, su mirada está puesta en su comodidad. El cristianismo no enseña eso. La verdad es triste pensar que un verdadero creyente llegue a anhelar, a atesorar cosas en la tierra, cuando la Biblia enseña otra cosa. La Biblia no enseña que viviremos tranquilamente. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que sí nos promete el cristianismo es vida eterna, nos promete un socorro eterno, nos promete conocer a Dios. Así que tenemos que entender que aunque estemos en una situación difícil, Dios no se ha olvidado de nosotros y no hay motivos para pretender darle órdenes a Él en vez de pedirle con humildad lo que queramos pedirle y confiar en que Él es más sabio que nosotros. Recordemos lo que dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No está hablando que andes agachado, está hablando que te humilles a Dios, a su voluntad, a su plenitud, a su entendimiento, no a tu entendimiento o a tus deseos. Es necesario que nos adentremos en su palabra y comprendamos que Él es más soberano que lo que podamos imaginar. Dios quiere que descansemos en la verdad que es Él y que depende de Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos.
La Biblia enseña que no podemos dar órdenes a Dios, sino tenemos que suplicar a Dios. Jesús mismo suplicaba a Dios. Vamos a Lucas 22:32, cuando nuestro Señor Jesucristo suplica por Pedro al Padre, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo rogó a Dios. Jesucristo suplicó al Padre por sus discípulos. Juan 17:9, yo ruego por ellos, ruego, o dijo yo declaro, no. Jesucristo rogó por ellos en Juan 17:9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé de dónde sacan que declaremos, cuando la Biblia enseña que tenemos que rogar a Dios y pedir con súplica, humillarnos ante su gloriosa presencia. Los mismos demonios le rogaban a Dios. Marcos 5:12, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Si un demonio le rogaba a nosotros que somos sus siervos, una de las doctrinas principales y primordiales en el cristianismo es la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía? Definición: el poder absoluto y perpetuo de una república. Y soberano es quien tiene el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes. Dios no está sujeto a nadie, nosotros estamos sujetos a Dios. Dios es soberano. Si decimos que tiene poder absoluto, quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto en todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Por lo cual, la soberanía es atributo exclusivo de Dios y nadie puede usurpar ese derecho, absolutamente nadie. Nosotros no somos nada para darle órdenes a Dios. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Él, en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien diga, ¿qué haces? Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En la doctrina de decretar, ellos creen que pueden dominar todas las circunstancias en sus vidas y la de las demás. Estas personas dicen que si hay confesiones negativas, ocurrirán cosas negativas, y también dicen que si hay confesiones positivas, ocurrirán cosas positivas. Esto es metafísica. Lamentablemente, muchas personas dicen que no podemos confesar debilidad porque sería aceptar la derrota. También dice que no podemos confesar necesidad financiera, pues sería aceptar ser pobre. Tampoco podemos pronunciar con nuestra boca que tenemos dolores o que tenemos algún mal,
porque sería aceptarlo, sería aceptar la enfermedad. De esta manera impediríamos tener sanidad. Eso es totalmente erróneo a lo que enseña la Biblia. Vamos a Filipenses 4:12. Aquí vamos a ver que el apóstol Pablo sufría carencias. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Le hubieran enseñado la doctrina al apóstol Pablo, le hubieran dicho, no declares, apóstol. El apóstol Pablo confesaba que estaba enfermo. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunciara el evangelio al principio. Le habían dicho, apóstol, no declárate sano. No es una doctrina bíblica, no sé de dónde la sacan. El apóstol Pablo recomendaba a Timoteo que usara vino a causa de su estómago, de la enfermedad, de su continuo malestar estomacal. Primera de Timoteo 5:23, ya no bebáis agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo está diciendo que tenía enfermedades. Si esa doctrina verdaderamente fuera bíblica, si verdaderamente tuviera un respaldo doctrinal bíblico, el apóstol Pablo hubiera sido el primero en enseñarla y en proclamarla. Sin embargo, con estos textos nos está dejando claro que no es así. Dios responde a las oraciones, no a las declaraciones. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No está diciendo que declaran, está diciendo que claman a Él. Pablo oró por un aguijón en su carne. No dijo, yo declaro que este aguijón se va. No, oró. Y chequen lo que le respondió Dios. Segunda de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No está diciendo respecto a lo cual 3 veces he declarado, he decretado. No, él rogaba al Señor. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces la doctrina de declarar y decretar está fuera, totalmente anulada de las Escrituras. No es bíblico, Dios es soberano. Recordemos cuando el apóstol Pedro y Juan estaban frente al concilio y son puestos en libertad. Miren, vamos a Hechos 4:23. En el contexto, ellos están frente al concilio por haber, en el nombre de Jesucristo, dado sanidad a un hombre, y el concilio los interroga y los amedrenta. Y después les dice, Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Oigan, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Clamaron a Dios, no decretaron, no declararon, rogaron, imploraron al Dios soberano, al Dios que tiene todo en control, todo bajo su mano. Santiago 4:13 dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si Dios quiere, si en su soberana voluntad está, así será. Porque Él es Dios soberano y nosotros somos sus siervos. Él está encima de nosotros y no hay nadie que esté encima de Él. Y vamos a concluir con Judas 1:4. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a vuestro Señor Jesucristo. Toda la doctrina bíblica, desde Génesis a Apocalipsis, sin contradecir absolutamente ningún texto de las Escrituras, enseñan que Dios es soberano sobre su creación, que ningún ser humano tiene, ni puede, ni debe pensar que tiene la capacidad de manipular a Dios. Es inconcebible. Vimos que las personas que introdujeron esta doctrina herética al cristianismo son personas que por obvias razones vienen con una falsa revelación. Si alguien se sienta con ustedes y le dice, yo me tomé el té con el Señor Jesucristo, ¿tú qué vas a pensar de esa persona? O si esa persona viene y me dice que se le apareció vestido de bombero y que fue la revelación. Los orígenes de la metafísica cristiana, que dicen y proclaman que la salvación no viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se llama metafísica cristiana y está introducida en nuestras iglesias. Todo este tipo de doctrinas enseñan que lo que nosotros decimos tiene el poder y tiene la capacidad de crear. Lo vimos y lo revisamos a la luz de la Escritura, que no hay ningún texto que afirme tal cosa. No lo hay. Toda la Biblia nos enseña que el verdadero creyente está sujeto a la voluntad del eterno Dios soberano. No hay nada, absolutamente nada, ni nadie que pueda estar por encima de Él. Amén. Concluimos: declarar y decretar pensamientos y deseos propios no es bíblico. Por lo tanto, yo declaro, yo decreto, es una herejía. Y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, a las personas que no sabían eso y que en verdad aman a Dios, les rogamos y les presentamos este estudio para que ellos lo puedan con tranquilidad en su casa revisar, para que ellos recapaciten y se vuelvan al buen camino, recapaciten y vean lo verdaderamente dañino que es esta doctrina para sus vidas y lo blasfemo que es ante un Dios santo y soberano. Amén. Señor, Dios soberano, eterno creador, gracias por llamarnos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos tuyos. Gracias por revelarte a nosotros en tu santa palabra. Gracias por día a día mostrarnos tu grandeza y enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por la vida de cada una de las personas que está aquí. Gracias, Señor. Gracias por que tenemos que comer. Gracias porque llevas alimento a nuestras mesas. Gracias porque nos das salud. Gracias, Señor, por extender tu mano para con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos por aquellas personas que por una errada interpretación o una errada enseñanza han sido mal adoctrinados. Esperamos que este pequeño estudio sirva para que ellos recapaciten y
vuelvan a tu doctrina bíblica, vuelvan a tu enseñanza verdadera y auténtica, donde el único exaltado eres tú, Señor, y no el hombre. Gracias, Padre Santo, por sus vidas. Te rogamos tengas misericordia de cada uno de ellos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.